Entonces, la idea de la clase de hoy es que retomemos donde nos quedamos la última clase. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de lo que se llama el modelo de dominio? Sí, sí, ya. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos aquí como un pequeño caso? Y dijimos que la idea del modelo de dominio era, en estricto rigor, y básicamente poder reconocer los conceptos. Ese es su centro, reconocer los conceptos que son relevantes para el negocio, ¿cierto? Que son relevantes para el entendimiento del negocio para poder hacer nuestro proyecto, para poder desarrollar nuestra solución, para poder comunicarnos con el cliente, pero también para poder tener las ideas con nuestros pares, como para tener este lenguaje común, ¿ya? Dentro del contexto de este proceso de desarrollo. En este caso de acá, nosotros decíamos, un bibliotecario trabaja en una biblioteca, la biblioteca tiene libros, los libros son escritos por autores, las personas piden prestados libros en la biblioteca y los datos de las personas se almacenan en una base de datos. ¿Ya? Hicimos un ejercicio donde nosotros fuimos como subrayando las cosas que encontrábamos que eran relevantes y tenían que estar en ese diagrama. ¿Ya? Y nos dio esto de acá. Claramente estamos primero con los conceptos, después vamos a ir como agrandando esto y complementando. ¿Qué dijimos de este diagrama de acá? De este modelo que hicimos. Hicimos como una observación, un par de observaciones. ¿Recuerdan qué cosa es relevante acá? ¿Qué cosas vale la pena observar de este modelo? ¿Se acuerda alguien por ahí? Ya. El tema de la base de datos. ¿Por qué no debiese ir? ¿Por qué estaría como de más agregar la base de datos? ¿Por qué no sería correcto en este ejemplo? ¿Cuál es el objetivo de este modelo? Que haría que poner base de datos de ahí no correspondiese. ¿Ya? Porque, ya, ahí sí no es necesario para el funcionamiento de la biblioteca. ¿Por qué más? Hay otra razón más de fondo detrás. Recuerden, y esto es lo más importante, son conceptos relevantes del dominio del negocio, no son componentes o elementos del mundo del software. ¿Ya? En este caso de acá, la base de datos es un componente del mundo del software, es algo que nosotros vamos lo más probable a utilizar para construir nuestro sistema, ¿ya? Para desarrollar nuestra solución. ¿Ya? Es algo del dominio del software, no es algo del dominio de la solución que queremos construir o que estamos tratando de analizar. ¿Ya? Así que no pierdan ese foco. ¿Ya? Recuerden que aquí lo importante de este diagrama son los conceptos del negocio. ¿Ya? Si después usamos una base de datos de algún tipo relacional o no, es otro tema. Va a ser parte de otra conversación, de otra toma de decisiones. Pero aquí nosotros queremos levantar el negocio. ¿Ya? Es un poquito la idea. Entonces, por eso nosotros podemos decir aquí que base de datos no correspondía, no había que considerarla porque era parte de lo que nosotros íbamos a construir después. ¿Ya? Y ahora vamos a ir viendo los elementos que nos faltan. Entonces vamos a hablar de los atributos. Ya, los atributos básicamente son como, dice aquí, valores que caracterizan a una clase. Por ejemplo, dice, yo soy de la clase persona y mi nombre es Vladimir. ¿Ya? El nombre es un atributo que me caracteriza como persona. ¿Ya? Lo importante es que una clase puede tener múltiples atributos, pero ojo con la misma precaución, que nosotros vamos a agregar esos atributos que son relevantes para el entendimiento. Y aquí yo insisto que muchos se confunden, tratan de ser sumamente exhaustivos respecto a todos los posibles atributos que pudiese tener una clase, en todos los posibles contextos. Y eso no es así, porque recuerden que nosotros estamos, por eso le digo, soy súper insistente en la idea, estamos en un dominio particular de un negocio, en un contexto particular de un negocio, y en ese sentido nosotros vamos a indicar aquellos atributos que son relevantes para dicho entendimiento. ¿Ya? No todo lo posible que se puede reconocer. ¿Ya? Por eso dice, se deben incluir solo atributos relevantes para comprender el dominio. Aquí hace referencia a las historias de usuario, que luego, después de esto, vamos a ver en qué consiste. ¿Ya? Que son un buen insumo para poder reconocer estos atributos que son relevantes para el entendimiento, que no significa que después no vayan a aparecer más durante la construcción. Recuerden que el alcance de este es acotado. Y reitero, es el entendimiento del dominio del negocio. Nada, no se olviden. Por ejemplo, en este caso de acá, para nosotros poder escribirlo, la notación UML, uno pone el nombre de la clase, del concepto, en este caso persona, y luego todos sus atributos que nosotros vamos identificando. En este caso acá identificamos nombre, apellido paterno, apellido materno, root, dígito verificador y signo zodiacal.
Respecto a este último, signo zodiacal, ¿ustedes consideran que sea un atributo relevante para considerar en la clase persona como concepto? ¿Qué creen ustedes al respecto? Ya. Demasiado. Ya. Depende de lo que estoy modelando. No realmente, aunque puede que dependa del modelo. ¿Ya? Ahí los dos compañeros dieron en el clavo, ¿cierto? Depende de lo que estoy modelando. Depende del contexto. ¿Ya? Más allá si es que se puede derivar de alguna otra cosa, este atributo de acá va a depender del contexto. Por ejemplo, si estuviésemos hablando de un sistema tipo SIGA, ¿sería importante que se guardara o considerar el atributo signo zodiacal? ¿Sería relevante? No, ¿cierto? Si nosotros estuviésemos haciendo un sistema tipo, no sé, horóscopo, ¿sería relevante el atributo signo zodiacal? ¿Cierto? Ahí sí. Entonces, no es que las cosas sean relevantes o no por solo el hecho de su esencia, sino que, y nuevamente asociado al dominio del negocio, así que en eso tengan ojo. Muchas veces tratan de como empezar a poner toda la cantidad de atributos posibles que van identificando, ¿ya? Pero el foco es el negocio, entonces en eso tenemos que seguir fijando, ¿ya? Así que cuando ustedes tengan que hacer estos modelos, no pierdan ese foco. No traten de ser lo más exhaustivos posible, hay que tratar de ser lo más útil posible, ¿ya? Así que en este caso, como bien se dieron cuenta, depende del contexto de negocio. Ahí vimos dos ejemplos, ¿ya? Otra cosa aquí importante, que nosotros dijimos que tenían que ser atributos simples. Simple no es lo mismo que dato primitivo, ¿ya? Una buena clave para poder entenderlo es que si nosotros vemos que un atributo en particular se compone de varias cosas. Por ejemplo, yo puedo decir que nombre es básicamente un texto, ¿ya? Lo mismo con apellido, el root es un número, dígito verificador es un carácter, ¿ya? Pero en el caso de la dirección alguien podría decir que es un texto, pero otra persona también podría argumentar que en realidad la dirección es la combinación de una región, una comuna, no sé, una calle y un número, ¿ya? Si nosotros nos encontramos en un escenario en que es como debatible respecto a cómo conceptualizar un atributo en particular, ante las dudas es más fácil que nosotros lo trajemos como una clase, ¿ya? En este caso, nosotros podemos decir que la dirección es una región, provincia, comuna, calle y número, ¿ya? En ese caso, como que la separamos y la generamos como otra clase conceptual y la asociamos a través de una asociación como la que aparece acá, que en detalle después las vamos a ver un ratito más, ¿ya? Pues si un atributo no es de un tipo simple, puede que sea una clase, ¿ya? Y en ese caso se asocia, ¿ya? Se relacionan con asociaciones, que después vamos a ver en detalle, insisto, ¿ya? ¿Se fijan de este caso? ¿Ya? La dirección podría ser más compleja que solamente un texto. Entonces, en ese caso, mejor lo separamos, ¿ya? Eh, Cosa importante, evitar confundir una clase conceptual con un atributo, ¿ya? Y una clase puede tener múltiples atributos, como recién lo acabamos de ver. Y aquí la regla que yo les decía, si un elemento no es entendido como un número texto, lo mejor es separarlo en una clase, como nos pasó acá como la dirección. La dirección podía que no se viese como, como exactamente solamente un texto, era más cosas, tenía una estructura. Entonces, ante esa duda, mejor separarlo, ¿de acuerdo? ¿Se, ¿Se entiende o hay alguna duda hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Hay dudas? Todo tiene sentido hasta el momento. Ya, ok. Cualquier cosa, levantan la mano, un micrófono, escriben por chat, ya. La idea es que nos quede más o menos clarito de qué consiste el modelo de dominio, porque después lo van a utilizar ustedes para su proyecto y también va a aparecer dentro del ejercicio de la evaluación. Ya, otra cosa aquí es que sumamente cuando algo no sería simple, por ejemplo, el caso de la dirección, ¿ya? La dirección, alguien podría entenderlo como que es una combinación de varios atributos con una estructura. La dirección es una región, una provincia, una comuna, un nombre de calle y un número. Todas esas cosas conforman una dirección. Por eso que en ese escenario nosotros decíamos, podríamos hacer el cuestionamiento, ¿sabes qué? Dirección no es tan simple porque tiene una estructura que es más compleja, tiene atributos dentro, ¿ya? Entonces no es simple. En esos casos se separa, ¿ya? Si es que existe una duda respecto a que si fuese o no fuese simple, si es que, por eso dice, si es que persiste la duda, si es que no queda claro la simpleza de ese atributo, ante esa duda es mejor separarlo en una clase. ¿Sí? Ya.
Por eso que muchas veces las clases conceptuales se pueden confundir como atributos, entonces por eso que hay que, no hay que llegar y dibujarlos, por eso que hay que, uno va iterando estos modelos también. Por eso son bases como de la discusión con los equipos, de la conversación respecto a cómo se va puliendo esto. Porque pueden ir apareciendo opiniones, visiones distintas, etcétera. Entonces la idea es que estos van cambiando, van mutando hasta que salga como una versión más o menos estable del mismo. Y también durante el tiempo que el proyecto va avanzando también podría ir cambiando el modelamiento. Eso también es parte de la esencia misma, ¿de acuerdo? Ya. Otra cosa que es importante, que también los contextos nos pueden decir si los atributos pueden ser, son atributos o podrían ser clases. En el caso aquí dice el teléfono, en algunos casos el teléfono nosotros lo podemos entender como un atributo, ¿ya? Podemos hablar como el teléfono de contacto. En otro escenario, quizás que el teléfono se puede entender como el aparato telefónico, ¿ya? Entonces sería una clase de teléfono con distintos atributos. Eso es lo que nos va a ir pasando. Dependiendo del contexto, una palabra puede tomar significancia distinta. Por eso es que los modelos se tienen que entender de acuerdo al contexto en que viven. No son universales, son parte del contexto donde viven. Eso en general. Ya. Y como este modelo de dominio está centrado en los conceptos, lo más probable, no digo que sea una regla, pero lo más probable y lo que debiésemos tender a que la cantidad de atributos va a ser menor a la cantidad de conceptos que identifiquemos. Pero no es una regla, no es que se tienen que estresar diciendo, oye, definí 5 conceptos, identifique 5 conceptos, por lo tanto tengo que tener menos de 5 atributos. No es esa la idea. La idea o la esencia de esto es que nos perdamos el foco. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? ¿No? ¿Tomás? Creo que... Ah, ya. Entonces, la idea de esto es que nosotros no perdamos el foco respecto a que lo que nos importa son los conceptos. Los atributos vienen como a complementar el entendimiento, pero no es que se tengan que estresar buscando una regla de que tengan que ser menores. Van a atender a eso de forma natural. Y a eso es lo que se refiere este punto. La atención principal son los conceptos que identifiquemos. Así que, en consecuencia, los atributos van a tender a ser menos, ¿ya? Porque el foco son los conceptos. ¿Ya? Y esto aparte es como sumamente importante porque generalmente se tiende a confundir. ¿Ya? La mayoría lo confunde porque me imagino que todos los que están acá han visto o cursaron, o la gran mayoría ya cursó base de datos. ¿Ya? Y muchos tienden a confundir esto con un modelo de base de datos, ¿ya? Esto es un modelo de dominio, no es un modelamiento de una base de datos relacional, no son lo mismo, no son sinónimos, ¿ya? Las clases no se relacionan con atributos foráneos. Aquí no estamos construyendo una base de datos relacional. En este caso, el concepto sería así. La biblioteca almacena libros y los libros se podrían guardar quizás en varias bibliotecas. Nosotros sabemos que esta relación es de conceptos. Muchos lo que tendrían a hacer sería representarlo de esta manera. Esto es una representación de una base de datos relacional. El modelo de dominio no es una representación de una base de datos relacional, por lo tanto no van a existir atributos foráneos. No van a existir estas tablas NAP que son comunes en un modelo relacional para unir asociaciones que son entre más de un elemento de 2 tablas. Esto no existe, ¿ya? Esta tabla intermedia no existe, se relacionan así de esta manera. ¿Ya? Pueden haber asociaciones entre muchos y muchos, ¿ya? Que en un mundo relacional, de un base de datos, tendrían que, perdón, necesariamente recurrir a estas tablas intermedias. ¿Ya? En el modelo de dominio no es así, ¿ya? Así que, por favor, tengan precaución en eso porque muchos tienden a pensar o asumen que esto es la base de datos y no es así. Estos son conceptos, ¿ya? Que es muy distinto después a la base de datos que podría ser relacional o no, y si fuese relacional, puede que sea muy distinto a cómo nos quede, ¿ya? Tengamos que tomar otras consideraciones distintas a esta asociación entre conceptos. ¿Sí? ¿Todo claro hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Diría que sí. ¿Ya? Cualquier duda me van avisando. Y ahora vamos a hablar del otro elemento que nos queda, que son las asociaciones entre conceptos. Ya, nosotros hemos identificado que están los conceptos, que son estas clases conceptuales, están los atributos de estas clases, de los conceptos,
y ahora estos conceptos se relacionan entre sí a través de estas asociaciones. Hay que tener ojo, que es lo importante, que estas asociaciones son bidireccionales por esencia, es decir, yo no tengo que asociar en un sentido y en otro. ¿Ya? Generalmente uno hace una línea y esa línea la complementa con un verbo, ¿ya? Que permite entender la asociación, pero son bidireccionales, entonces cuando nosotros las veamos las tenemos que leer en ambos sentidos, entonces dibujarlas en ambos sentidos, como en este caso decir, el producto se almacena en una bodega y la bodega almacena productos, está mal, es innecesario. ¿Por qué? Porque en esencia son bidireccionales. ¿Ya? Como aquí dice, si indicamos que el producto se almacena en bodega, no tenemos que indicar necesariamente que la bodega almacena productos, porque solamente con la primera asociación se entiende, porque se tienen que leer en ambos sentidos. Por eso que digo que son bidireccionales. Y lo mismo, tenemos que agregar aquellas asociaciones que tengan perdón, significancia para el contexto del negocio que yo estoy analizando. Por eso dice, vale la pena recordar esta relación en el tiempo, esta asociación en el tiempo. Ya tienes que ser relevante. La gracia es que nuevamente, lo importante son los conceptos, los atributos y las asociaciones son complementarias para el entendimiento. Por lo tanto, nosotros vamos a ver esas cosas que tienen un peso y una importancia dentro de este proceso de levantamiento, en este proceso de análisis y generación de este modelo. ¿De acuerdo? Entonces, eso no está bien, solamente se indican en un solo sentido. ¿Cómo se dibujan? Como ya adelanté, se representan como una línea que une las clases, ya las que estuvimos viendo. La asociación es bidireccional, ya lo que acabamos de ver. Si la asociación se tiene que ir en ambos sentidos. Por lo tanto, no tienen que haber dos líneas que junten las mismas dos clases. Ya, una sola línea ya indica que la asociación es en ambos sentidos. Y que por lo mismo se tiene que leer de esa manera. ¿Ya? El verbo generalmente que es la palabrita que permite como complementar esa asociación. ¿Ya? Ese verbo que uno puede exponer al medio nos ayuda para poder leer la asociación y poder darle un sentido. Aquí existe como una convención, ¿ya? Que, insisto, tampoco se tienen que estresar porque tenga que ser así. Se suelen leer de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿ya? No es una regla, pero ayuda a facilitar la lectura del modelamiento. Entonces, en este caso, ¿cómo se leería? ¿Ya? Aquí obviamente faltan los atributos para que no se asusten, pero yo puedo decir que el autor escribe un libro, ¿ya? Y si lo leo en el sentido contrario, el libro es escrito por un autor. El bibliotecario trabaja en la biblioteca y la biblioteca es donde trabaja el bibliotecario. Por ejemplo, el bibliotecario presta libros y el libro es prestado por el bibliotecario. ¿Ya? Por eso yo siempre les recomiendo que para poder revisar sus modelos lean las asociaciones en ambos sentidos. ¿Ya? Muchas veces uno tiende a hacer una asociación que parece sumamente obvia y buena idea, pero cuando la lee uno en el sentido contrario, ahí como que empieza a dudar un poco. Entonces es bueno darse ese como cuestionamiento para poder entender bien cabalmente cómo está haciendo el modelamiento que nosotros estamos realizando y que relacionado con el tema. ¿Es más importante el arriba abajo? No entiendo la pregunta, en verdad. O sea, el sentido de lectura es con lo que se indica acá ya. Se suelen leer de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿ya? Pero es como la facilidad para poder leerlo de esa manera. Sí, no, entiendo, pero lo que pasa es que a lo que yo voy es que esa es la recomendación para poder leerlo como de forma normal. Esa es como la convención. Lo que yo les sugiero es que ustedes también lean las asociaciones en el sentido contrario, ¿ya? Por ejemplo, el bibliotecario trabaja en la biblioteca, ¿ya? Y allí más o menos cumple la convención de decir de arriba hacia abajo, ¿ya? El bibliotecario trabaja en biblioteca. ¿Ya? Lo que yo sugiero es que también vean la asociación en el sentido contrario, porque eso les va a tomar harto sentido cuando veamos el tema de la multiplicidad, ¿ya? Que lo que vamos a ver lo voy a complementar ahora. ¿Ya? Pero recuerden que son bidireccionales, entonces a pesar de que nosotros no lo escribamos de abajo hacia arriba, y que pueda sonar como medio raro buscar como un verbo que relacione de abajo hacia arriba, tenemos la lectura que nosotros podemos hacer tiene que tener sentido. Por ejemplo, ¿en la biblioteca trabajan bibliotecarios? Sí, tiene sentido, ¿ya? Para el contexto de dominio que nosotros podemos estar trabajando.
¿De acuerdo? Esto es una convención para poder leerlo, pero consejo, vean las asociaciones en ambos sentidos, sobre todo por el tema de la multiplicidad. ¿Ya? ¿Se entiende o hay dudas? ¿Bien? ¿Vamos bien? Entonces, vamos a hablar ahora del concepto de multiplicidad. Nosotros dijimos que estaban estos conceptos, ¿cierto? Que tienen atributos, imaginemos que están los atributos ahí escondidos. Hicimos asociaciones, ¿ya? Pero existe algo que se llama como la multiplicidad, o sea, la cantidad como de instancias que están relacionadas en esta asociación, ¿ya? Por eso la multiplicidad se entiende como las instancias de la clase A que pueden estar asociadas a instancias de una clase B, es decir, las instancias de bibliotecario que pueden estar asociadas con biblioteca, las instancias de biblioteca que pueden estar asociadas con bibliotecario. Lo mismo por acá. Las instancias de autor que pueden estar asociadas con libro y cuántas instancias de libro podrían estar asociadas con autor. ¿Ya? Vienen a complementar esta asociación que ahí aparece. ¿Ya? Pero lo mismo, la multiplicidad se define en un momento particular del tiempo. ¿Por qué? Respecto a lo que estamos levantando. ¿A qué se refiere con un momento particular del tiempo? Que puede sonar así como un poco extraña esa afirmación que ahí aparece, esa precaución, mejor dicho. Si nosotros estamos haciendo un levantamiento de un proceso donde a lo mejor nosotros estamos trabajando en el contexto de una biblioteca, tenemos que entender que existe una única biblioteca. Y a lo mejor ese es la limitante o ese es el contexto en que nosotros nos podemos fijar para hacer este modelamiento. Si es que el contexto es de que se pueden ir incorporando bibliotecas y es parte del problema, entonces nosotros vamos a considerar que existe más de una. Y las asociaciones van a responder a esa lógica. Si nosotros definimos que va a haber solamente una biblioteca, las asociaciones van a responder a esa lógica. ¿Ya? No es absoluto respecto a un lapso de tiempo completo de respecto a todas las posibilidades que podrían presentarse de aquí en adelante. Y eso nos va a dar también un poco el ámbito y el alcance del proyecto que estamos realizando. Por eso es que es sumamente importante también fijarse en esos detalles. Eso también nos van a ir dando pistas respecto a los que podemos tener, porque estas asociaciones tienen efectos en cómo se va a construir el software. De hecho, todas las cosas que hemos visto tienen efectos. Las asociaciones también son muy peligrosas si es que no se levantan bien o no se especifican bien o no se detectan de la forma correcta. Uno puede construir un software pensando en un concepto de multiplicidad que es erróneo y en esos casos nosotros vamos a tener problemas importantes. Ya, después les voy a contar un poco un ejemplo de lo que a mí me pasó, pero yo insisto, hay que tener como harto cuidado porque uno se puede equivocar o puede hacer una mala interpretación y eso va a tener efectos. ¿Ya? Ahora, respecto a la multiplicidad, la forma como se escriben con números. Pueden ser rangos, por ejemplo, uno o muchos, uno, puntito, puntito, asterisco es uno, muchos, o 0 o 1 o 2 o 3 o 4 o 5. O uno podría poner 0, puntito, puntito, asterisco, que es ninguno o muchos, o valores acotados, solamente uno, una instancia, uno solo, ¿ya? Sin nada al lado. Y podemos hacer como algunas combinaciones. La idea es que vayamos viendo estas combinaciones y ahora va a tener sentido leer de los dos lados. Entonces, uno a uno, una instancia por cada uno de los roles que están relacionados. En este caso aquí, la entrada permite entrar a un evento, ¿ya? Entonces, la entrada permite acceder a un evento, ¿ya? Lo que yo recomiendo que lo hagan es que ustedes partan de acá, vayan como al otro concepto y ahí van descubriendo la multiplicidad que está asociada. Entonces, la entrada, ¿a cuántos eventos podría entrar? Ya, en general, a un evento. ¿Ya? Al evento, ¿con qué yo puedo entrar? Con una entrada. ¿Ya? Ahí la leemos en dos lados y nos queda bien claro que el escenario es 1 a 1. ¿Ya? Este facilita. Este también va a ser facilita. Se complica un poco, pero casi nada. El rol de origen puede tener muchas instancias de destino, pero una instancia de destino es solo una de origen. ¿Ya? Entonces, suena medio raro, pero en el caso del ejemplo va a quedar claro. El alumno, ¿cuántas inscripciones realiza en un semestre? Varias, Una como ¿cierto? mínimo. Una como mínimo, ¿cierto? Entonces, el alumno realiza una o muchas inscripciones. ¿Se fijan? El alumno realiza una o muchas inscripciones. Ahora vamos a leer en el sentido contrario. La inscripción, ¿por cuántos alumnos es realizada?
Muchos alumnos inscriben ramos. Ya, ya, pero la inscripción, aquí ojo, la inscripción, ¿a cuántos alumnos corresponde? A uno. A uno, ¿cierto? La inscripción es de un alumno. ¿Ya? Entonces, el alumno realiza una o muchas inscripciones. La inscripción, porque ahora nos vamos a parar en el otro concepto, la inscripción es realizada por un alumno. Un alumno realiza, la inscripción la realizó un alumno, no varios alumnos. ¿Ya? Por eso que yo les digo que es importante que a pesar de que la regla diga, o la convención es de arriba abajo, traten de leerla en sentido contrario, porque si no la saben interpretar en sentido contrario, se van a enredar. ¿Ya? ¿Se entiende por qué es uno a muchos? ¿Queda alguna duda de este caso? Si tienen alguna duda, pueden preguntar. ¿Ya? ¿Todo claro? Ya. Entonces, nuevamente ahí le destaco. Ya, pero nosotros no estamos haciendo una base de datos en este minuto. Estamos viendo conceptos que se asocian. Estamos en la parte de los conceptos. Si cómo se traduzcan esos conceptos en una base de datos es distinto. ¿De acuerdo? Puede ser una base de datos relacional. Y en una base de datos relacional nosotros van a empezar a aparecer como en tablas. Y esas tablas van a tener relaciones NAP que permiten hacer estos muchos a muchos por temas, no sé, de poder resguardar tercera forma normal, etc. Pero nosotros no estamos haciendo un modelo de base de datos. Estamos haciendo una relación entre conceptos. ¿Ya? Así Profe, que precaución con eso. Sí, dígame. ¿podría volver al ejemplo 1-1? El 1-1, sí. Ya. El ejemplo 1-1 dice que es una instancia por cada uno de los roles que están involucrados en esta asociación. Entonces, supongamos, nosotros queríamos entrar a un evento, a un concierto. ¿Ya? Y el concierto uno entra con una entrada. Entonces uno dice, la entrada permite acceder a un evento. ¿Ya? Ahora, la recomendación, leámoslas en sentido contrario. El evento, no sé, puede ser accedido por una entrada, ¿ya? Entonces, por eso que los roles de esa asociación solamente es uno en cada extremo. Sí, sí, entendí como la definición, pero ahí como que no sé. Siento que podría yo tender a pensar que un evento tiene varias entradas. Entonces como que me generó duda. Ya, supongamos, vámonos de otra forma, con otro ejemplo que sea 1-1. Estoy pensando, espérenme. Supongamos que yo voy a una feria, por ejemplo, es cierto que están los juegos, ¿ya? Y yo por cada juego tengo que comprar un ticket, ¿sí? Entonces, si alguien se quiere subir, no sé, para el carrusel, compra un ticket. Y después, si se quiere subir a la montaña rusa, tiene que comprar otro ticket. ¿Ya? Supongamos ese escenario, ese es el contexto. Entonces, un ticket te permite entrar a un juego. ¿Ya? Y un juego solo puede ser accedido por un ticket. ¿Ya? Esa es la idea. Sí, sí, me quedó más claro, gracias. ¿Ya? Eso más o menos es la idea. Por eso, ahora, yo sé que esta parte es como, se ve como fácil el tema de la multiplicidad de los roles de estas asociaciones. Se ve fácil, pero cuando uno lo empieza a hacer, se va a empezar a cuestionar y se va a cuestionar bastante, ¿ya? Pero recuerden que uno lo tiene que agotar al contexto del problema que estoy analizando en ese momento, ¿ya? Por ejemplo, alguien podría decir, supongamos el ejemplo del ticket, no, es que yo pago una entrada y esa entrada me permite entrar a todos los juegos que existen, ¿ya? Ese sería un escenario distinto a que yo te dijera, no, por cada juego uno paga una entrada, ¿ya? Es un escenario distinto, sería un contexto distinto, y por lo tanto tendrían modelamientos distintos, ¿ya? Es lo mismo, a lo mejor una persona entra a estos como, paga una entrada y en ese evento hay muchos conciertos, por ejemplo. Entonces uno dice, ah, no, pueden ser muchos conciertos, y entonces yo puedo acceder a muchos eventos. Pero hay otras veces donde viene, no sé, un artista y uno compra una única entrada y solamente puede ver ese evento. Y eso es un modelamiento distinto, una situación distinta, por lo tanto se modelaría de una forma distinta. ¿Ya?
En este caso de acá, el rol de origen tiene varias instancias de destino. Por ejemplo, el alumno realiza una o muchas inscripciones, ¿ya? Y aquí yo, por eso yo le digo, y aquí es donde yo les sugiero que la vean en el sentido contrario. La inscripción en este escenario, en este contexto, la inscripción, una inscripción es realizada por un alumno, ¿ya? Independiente, y tomando un poco de la pregunta de Aníbal, independiente si después en la base de datos eso se transforma en varias tablas, porque eso no lo sabemos todavía, ¿ya? Es que sí, sería distinto. Por ejemplo, si yo tengo el concepto ramo, el concepto asignatura, entonces el alumno, no sé, po, el alumno va a unas o muchas asignaturas y las asignaturas son asistidas por uno o muchos alumnos. ¿Ya? Ahí sería distinto y esa sería un mucho a mucho, que es lo que viene ahora. ¿Ya? Muchos a muchos, el rol de origen tiene muchas instancias en el rol de destino y el rol de destino tiene muchas instancias en el origen. ¿Ya? Y esta es la que a todo el mundo le va a complicar. ¿Ya? Históricamente todos se enredan con esta. Entonces veamos acá. Una compra, posee uno o muchos productos. ¿Ya? Un producto puede estar asociada a una o muchas compras. ¿Ya? Fíjense que uno siempre se para como en uno. ¿Ya? Yo me paro en una instancia. Esta única instancia posee uno o muchos productos. Esta instancia del concepto producto puede estar asociada a más de una compra. ¿Ya? El alumno tiene una o muchas inscripciones. La instancia de inscripción se asocia a un alumno. ¿Ya? Es una diferencia que se ve como sutil, pero es importantísima y tiene efectos importantes. ¿Ya? Fíjense que aquí yo dije que son muchas instancias de compra, tiene muchas instancias de producto, y muchas instancias de producto podrían ir a muchas instancias de compra. Así suena raro y suena difícil de leer. ¿Ya? Por eso yo les digo, aquí uno se para en una instancia, la compra. Puede tener uno o muchos productos. El producto puede estar asociada a una o muchas compras. Y ahí se hace súper patente que la relación es muchos a muchos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Ya? Ojo, y después igual, bueno que ustedes como que lo repasen, y insisto, este es un consejo en ambos sentidos porque muchos se equivocan en eso, ya, tengan cuidado. Ahora, este modelamiento tiene efectos, ya, porque después uno lo hace para la construcción del sistema. Por ejemplo, yo trabajé en un proyecto, y en este proyecto a nosotros nos dijeron que, no sé, las personas hacían formularios y el formulario era asociado a una casa. Entonces era una casa por formulario. Nosotros construimos todo el sistema pensando que por cada formulario o por cada solicitud había una casa. ¿Ya? Porque hicimos que el concepto de la solicitud tuviese una única instancia de casa, por decirlo así. Cuando terminamos el proyecto y todos lo presentamos, el cliente nos dice, ah, súper bien, pero ¿qué pasa si yo quiero agregar 2 casas a mi solicitud? Entonces solo le explicamos que eso no era posible porque había una restricción respecto al negocio. Y él nos dice, ah, no, es que a veces sí se puede, ¿ya? Entonces, ese es, a veces sí se puede, hubiese cambiado este modelamiento que nosotros hicimos, esa conceptualización del negocio. Ese cambio en la conceptualización del negocio implicó un cambio gigantesco en la construcción. Por eso es que es sumamente importante que nosotros tengamos como bien claro respecto a cuáles son las implicancias que tiene esta etapa de levantamiento. Nosotros estamos modelando el negocio, ese es nuestro entendimiento del negocio, y ese entendimiento tiene efectos, va a tener efectos en la construcción. No hemos hecho ni una línea de código, pero las cosas que nosotros vamos identificando acá pueden tener efectos de aquí en adelante. Por eso es que hay que ser eh, como bien precavido respecto a cómo hacemos el modelamiento. El modelamiento puede ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿ya? ¿Ya? Por eso yo decía, los proyectos no son cosas como estáticas, son cosas vivas, van a ir cambiando. ¿De acuerdo? Ahora, como resumen, la cosa una de las ganancias importantes es que hicimos una representación gráfica de los conceptos. ¿Ya? Podríamos haber
hecho una redacción, podríamos haber redactado un párrafo escribiendo todos estos comportamientos, pero en un párrafo explicar asociaciones uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, se volvería como bien enredado, sería bien difícil. En cambio, tenemos una representación gráfica, que la podemos ir siguiendo, la podemos ir mapeando, que nos puede ayudar mucho a la lectura, ¿ya? Y a poder compartirla y a poder debatirla. ¿Ya? Aquí, ojo con esta parte, dice, no existen modelos absolutamente correctos o incorrectos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno puede conceptualizar las cosas de forma distinta. Ahora nos pasó, muchos gente decía, oye, pero para mí no aparece una asociación uno a muchos, para mí aparece, no sé, uno a uno. Para mí me parece que en realidad ese no es un atributo, podría ser una clase conceptual. Pueden ir pasando esas cosas, pueden ir variando en ese sentido, pero tienen que ser fieles a la representación del negocio que estamos viendo. ¿Ya? No puede ser que se represente una asociación uno a uno, cuando en esencia estamos viendo que es uno a muchos. ¿Ya? Eso no sería, no podríamos decir que está correcto. Sería incorrecto porque no es una representación correcta del mismo. Otras cosas, no podría decir yo que es correcto si empiezan a aparecer conceptos del mundo del software. No puedo decir si es correcto si empiezo a crear clases intermedias cuando son muchos a muchos. ¿Ya? Porque estaría haciendo un modelo, estaría tirándolo a un modelo racional. ¿Ya? Esas cosas no son correctas. Esta afirmación se basa si es que yo hago el modelo de la forma que corresponde, pero puede que me quede de una forma distinta, con conceptos distintos, con asociaciones distintas producto de eso. Ya, eso es a lo que se refiere. Que podrían haber unos que sean más útiles que otros respecto al entendimiento del problema. Y dice, asociaciones y atributos son elementos secundarios. ¿Por qué? Porque lo principal son los conceptos. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros nos vamos a concentrar en identificar conceptos, ¿ya? Que son en el fondo las clases que vamos viendo. ¿Ya? La asociación y los atributos nos ayudan a complementar, no son el centro de este modelo, ¿ya? No son el centro de lo que estamos haciendo. Entonces, en este caso de acá, nosotros decimos, en este ejemplo, una biblioteca almacena libros los cuales poseen un género asociado. Entonces yo dije en este caso libro, y el caso del género, yo lo indiqué como un atributo. Alguien podría decir que es una clase y podría haber creado una asociación, ¿ya? Lo cual no lo hace que esté correcto o incorrecto, es una interpretación distinta, que uno podría justificar cada una de las dos decisiones respecto al debate o al ir preguntando más cosas respecto al cliente. Al cliente uno le podría ir preguntando más cosas y podría llegar a la conclusión que sí, efectivamente es solamente un atributo o no, ¿sabes qué? Debería ser una clase, ¿ya? Los libros pueden ser anónimos, sin autor o tener uno o más autores, ¿ya? En este caso digo, si es anónimo no tiene autor, entonces puso un 0, ¿ya? Los usuarios solicitan préstamos de uno o más libros, entonces el usuario realiza un usuario realiza 0 o muchos préstamos, podría inscribirse y nunca pedir un libro, ¿ya? Pero el préstamo es solamente de un usuario, ¿de acuerdo? Igual las multas, un usuario podría no tener multas o podría ser muchas veces multado, pero la multa se asocia a un usuario, ¿ya? Y aquí es un pequeño diagrama que en la práctica lo que hace, como que nos resume todos estos conceptos que aparecen aquí como texto. Aquí lo estamos viendo de forma gráfica. ¿Ya? E incluso uno podría hacer una interpretación distinta, sobre todo la parte del género. ¿Ya? Uno podría verlo de una forma distinta, lo cual no hace que esto esté correcto ni incorrecto, sino que según el contexto del negocio podría tener más o menos utilidad. ¿Ya? ¿Algunas dudas respecto al modelamiento del dominio? Profe, ¿podría retroceder una plana, por favor? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Ahí? Sí. ¿Alguna duda de eso? No, ahí está bien. Estaba anotando algo. Ah, Gracias. ya, sí, no hay Yo problema. tengo una duda, profe. Dígame. Lo que pasa es que al principio dijo que había diferencias con el modelo relacional y como que mientras más lo miro me encuentro que más se parecen, entonces no me quedan muy claras las diferencias. En un modelo relacional yo no podría tener o podría empezar a aparecer como los conceptos de tablas intermedias, ¿cierto? En la base de datos yo no podría hacer una asociación, o sea, podrías hacer una asociación o que podría, por ejemplo, no respetar ni la segunda forma normal ni la tercera forma normal. En un modelo relacional podría hacerlo, pero no está bien, ¿ya?
Pero en la práctica uno al menos tiene que asegurar la tercera forma normal para que poder asegurar que no hayan problemas de integridad, ¿cierto? Eso es una regla que parece que tácita. Respetemos al menos la tercera forma normal para poder asegurar que no existan problemas de integridad. En pos de asegurar la tercera forma normal, nosotros no podríamos tener conceptos como este de acá, ¿cierto? Tendríamos que tener una tabla intermedia para poder permitir hacer la asociación. ¿Ya? Y ahí esa es una diferencia importante. Ah, ya, perfecto. Ya, sí. ¿Ya? Tengo que saber dónde, ya. Lo otro, por ejemplo, si tú te fijas, yo tengo producto y puse nombre y valor, pero yo no puse ID del producto. Código del producto, código identificatorio. Por ejemplo, acá préstamos. Ya, los préstamos deberían tener quizá una idea autoincremental, que sea lo más probable. Y eso no aparece, ¿ya? Porque no es un concepto, no es parte del concepto préstamo, va a ser parte de la implementación de ese modelo relacional, ¿ya? Y ahí van a ir apareciendo esas diferencias, ¿te fijas? ¿Sí? Ya, entonces, como la clave es que básicamente el modelo de dominio no está pensado en directamente una base de datos. Algo No, un poquito más. claro, son conceptos y la asociación entre ellos. Ahora, Ya. que va a ser útil para luego hacer la construcción, sí, va a ser útil, ¿ya? Pero en este momento no nos tenemos que preocupar si es que crea una tabla intermedia o no, si es que el campo, la clave primaria va a ser compuesta o va a ser simple, si la clave primaria va a ser autoincremental o no. Esas decisiones las vamos a tomar después. Ahora lo que nosotros queremos es poder representar el contexto del negocio, ¿ya? Esas otras decisiones vienen más adelante, cuando empecemos a construir o a diseñar la base de datos. Porque yo podría hacer este mismo modelamiento y luego podría hacer una base de datos no relacional. Y puedo hacerlo. Podría hacer esto y construirlo quizás con una base de datos no relacional. O parte del problema es que sea no relacional. ¿Ya? Entonces no están directamente, no existe una implicancia. ¿Ya? Así que tengan precaución con eso. Uno tiende, sobre todo como la mayoría, me imagino, ya vio base de datos, como que uno tiende a llevarlo al mundo de la base de datos relacional. Pero no es una implicancia, ¿de acuerdo? Así que precaución con ese detalle. Acá, entonces no estamos relacionando los libros con préstamos, sino un libro con un préstamo. No entendí la pregunta. Aquí estamos diciendo que, mira, si se paran acá, el libro puede que nunca haya sido prestado, puede que haya sido una vez prestado o que haya sido muchas veces prestado. Entonces, el libro es cero o muchos, ¿ya? Los préstamos, un préstamo puede ser de un libro al menos, para que sea un préstamo, o el préstamo puede tener muchos libros, ¿ya? A eso se refiere. Como concepto, si yo voy y dejo una entrevista, no, yo puedo hacer el préstamo, sí, yo te puedo pedir un libro prestado de la biblioteca o me puedo llevar 3 libros de la biblioteca. Entonces, nosotros, el concepto préstamo puede tener una instancia de libro o podría tener varias instancias de un libro. ¿Ya? Por eso, si yo me paro, el préstamo puede tener un libro, podría tener 2, 3 o podría tener muchos libros. Por lo tanto, eso es así. Ahora, el libro puede que nunca se prestó o se ha prestado varias veces o solo una. ¿Ya? Cero o muchas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Aníbal? Por eso digo, párense acá. Aquí yo me paro en una instancia. La instancia libro a préstamo. El libro puede haber sido que nunca se prestó o muchas veces. El préstamo tiene que tener al menos un libro o más de uno. Muchos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Todo claro? ¿Alguna otra duda sobre el modelo de dominio? Sí, ¿no? ¿Todo claro? Ya. Ya.